Bien, ¿me Buen día, pueden Oxy. informar si se puede ver, por favor, la pizarra? Sí, Oxy, se ve. Ya, muy bien. Entonces, esta sería nuestra primera clase del tercer parcial. Como ustedes saben, y ya han debido ver lo que son las electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell, y me imagino que un poquito acerca de, no sé, lo que era una ecuación de onda electromagnética, la energía de una onda, vector Poynting y un largo etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a que ustedes recuerden bien lo que es las ecuaciones de Maxwell, tanto en su forma diferencial como en su forma integral. Entonces, ¿qué les parece si la primera media hora hacemos esto? Y si ustedes se ganan algún que otro punto de participación, compañeros, ya que he visto las notas del segundo parcial y me ha parecido un poquito preocupante, ya que hay algunas notas bajas, ¿no? 40, 30. Entonces, este tercer parcial tenemos que asegurar. Y mayormente, visto que ingresan en las preguntas teóricas, lo que sería anotar las ecuaciones de Maxwell, tanto en su forma diferencial o integral, y no te pide anotar las 8, simplemente te pide anotar una en específico. Así que, qué mejor que tenerlo en nuestros apuntes. Bien, entonces, compañeros, nosotros sabemos que las ecuaciones de Maxwell son 4. Muy bien, es la ley de Gauss para la electricidad, la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Bien, entonces, compañeros, ¿quién quiere darme la primera ecuación? Esto ya lo han visto e incluso, si no me equivoco, lo han demostrado, ¿verdad, compañeros? Ya, bien, están un poco monitos el día de hoy. Bien, entonces, la primera ecuación nos dice simplemente que es la ley de Gauss. Vamos a poner acá, ley de Gauss. Esto para la E, ¿verdad? Bien, la ley de Gauss para el campo eléctrico, en su forma integral, es algo así, ¿no? Es una doble integral cerrada. ¿Y qué me dice? Me dice que el campo eléctrico, punto diferencial de un área, es igual a una carga encerrada dividido entre E sub 0. Esto es en su forma integral. Y en su forma diferencial, nosotros sabemos que es la divergencia. La divergencia del campo eléctrico es proporcional o es igual a la densidad de la carga eléctrica. Y es simplemente la letra conocida como ρ entre E sub 0. Bien, entonces, compañeros,
esto alguien quisiera explicarlo o prefieren que yo lo explique. Depende de ustedes, y los dejo a su criterio, compañeros. Usted, Auxi. Ya, muy bien. Entonces, la ley de Gauss para el campo eléctrico nos relaciona o nos explica la relación que puede existir entre el flujo del campo eléctrico que fluye a través de una superficie cerrada. ¿Esto con qué? Ya hemos hablado, ya hemos hablado del campo eléctrico, que fluye a través de una superficie cerrada, que sería el diferencial de A. Por eso es nuestra integral cerrada. Y aquí nos falta una superficie S, si no me equivoco. Bien, entonces ya tenemos campo eléctrico que fluye a través de una superficie cerrada y nos explica la relación. Entonces hay una igualdad con la carga. Tienes que entenderlo con esas palabras. Nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la carga o puede ser una suma de cargas que existen en nuestra superficie y la permitividad eléctrica. Esto en el vacío, por eso es sub cero, ¿verdad, compañeros? Entonces, simplemente en esta forma, en la forma diferencial, que sería esta de acá, nos dice de que eh, nosotros sabemos que este como triangulito se le conoce como divergencia, ¿verdad, compañeros? Entonces, cuando vean eh, esta, esta divergencia, significa que sale, ¿ya? Entonces, se puede decir que el campo diverge, o como les había mencionado anteriormente, sale desde una carga ρ entre E sub 0. ¿Qué significa ρ? Es la densidad de carga. La densidad de carga simplemente, y E sub 0 ya habíamos visto que era nada más y nada menos que la permitividad eléctrica. Entonces, con esta explicación me imagino que ha quedado claro qué es la ley de Gauss y qué es lo que nos menciona para el campo eléctrico. Bien, entonces, ya hemos visto para el campo eléctrico, pero nosotros sabemos que este capítulo se llama ondas electromagnéticas. Entonces, si hay para el campo eléctrico, tiene que haber de igual forma para el campo magnético. Entonces, ley de Gauss para nuestro campo magnético. La ley de Gauss para nuestro campo magnético es similar a lo que sería para el campo eléctrico. Simplemente, ¿qué es lo que cambia? En esta ecuación, lo único que cambia es la E por una B. Entonces, de igual forma, es una doble integral cerrada de una superficie, campo magnético, punto diferencial de área o de superficie. Eso ya no es de menos. Esto me dice que es igual a 0. Y en su forma diferencial es lo mismo. Divergencia del campo magnético es igual a 0. Bien, esta es una de las más fáciles de poder explicar, ya que nosotros habíamos visto en el primer parcial, por ejemplo, eh, acerca de un imán. Nosotros sabemos que el imán va del polo norte hacia el polo sur. Es decir, las líneas del campo siempre van a salir del norte y tienen que llegar sí o sí al sur y no se debe perder ninguna línea, ¿verdad, compañeros? Todo lo que entra del polo al polo sur es todo lo que ya salió del polo norte. Entonces,
Esto me dice de que no puede existir monopolos magnéticos, ya que, como les había mencionado, sí o sí, todas las líneas de campo que salen tienen que volver a ingresar por el mismo imán, ¿no? Entonces, eh, esa sería la forma más sencilla, ¿no? De poder explicar eh, más de esta parte, ¿no? Ya que, por ejemplo, eh, la forma diferencial les explicaré, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, simplemente les había mencionado que, ¿qué se llamaba este símbolo? Se llamaba divergencia, ¿verdad, compañeros? Entonces, habíamos mencionado acá para la ley de Gauss para el campo eléctrico que la divergencia significa salir. Entonces, el campo eléctrico, hemos dicho que salía a través de esto. Entonces, compañeros, nosotros haciendo lo mismo, el campo magnético sale o diverge, no puede salir, bueno, no sale, ¿no? De nuestro imán, ya que nosotros lo veríamos como un sistema, nuestro imán, y siempre se va a mantener entre él. No puede existir que se vaya hacia otro imán. Entonces, compañeros, esto es la forma más sencilla que podría explicarles, ya que simplemente es esa, ¿no? Por el imán nos damos cuenta y desde el primer parcial ya sabíamos o entendíamos esta ecuación de Maxwell. Bien, la tercera ecuación me dice que es la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que me indica es básicamente lo siguiente. Se le conoce como ley de Faraday o ley de Faraday-Lenz, si no me equivoco, pero es más conocida como simplemente Faraday. Bien, entonces, esta es su forma eh, integral, me dice lo siguiente. Me dice una integral cerrada, campo eléctrico, punto diferencial L. Es igual a menos diferencial del flujo respecto del diferencial del tiempo. Bien, entonces, esta ley de Faraday nos habla acerca de lo que sería la inducción electromagnética. Eh, es la que va a originar la fuerza electromotriz en un campo magnético. Entonces, como les decía, esta se le conoce también como ley de Faraday-Lenz, ya que básicamente el, el que puso este signo menos era Heinrich Lenz y es proveniente de su ley de Lenz, ¿no? Esto hemos visto en el primer parcial. Entonces, es básicamente por eso que se le conoce a esta ley como Faraday-Lenz o simplemente como Faraday. Entonces, eh, esta parte es bastante sencilla de explicarlo, ya que nos indica que un campo magnético que va a depender del tiempo va a implicar la existencia de un campo eléctrico en el cual es cerrado, ¿no? Es por eso que nuestra integral debe ser cerrado. Es igual a menos el signo que nos indica la derivada temporal del flujo magnético en cualquier superficie limitada por el camino. Entonces, es simplemente esto de acá, en su forma integral. En su forma diferencial, ya no es este signo,
va a ser simplemente, ya no es punto, es X, ¿verdad, compañeros? Entonces me dice que es esto la tercera y penúltima ley de Newton, de la ecuación de Maxwell. Entonces, me dice que la rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada parcial de la inducción magnética respecto al tiempo. Ya muy bien, compañeros. Entonces, esta sería la tercera y penúltima ley de la ley, es la ley de Faraday. Y la última se le conoce como la ley de Ampère-Maxwell o la ley de Ampère generalizada. Entonces, vamos a poner ley de Ampère-Maxwell. Entonces, esta ley lo que me indica simplemente es algo similar, simplemente que es lo siguiente, es el campo magnético, punto diferencial de L es igual a mu sub 0 y más mu sub 0 es sub 0 derivada del flujo respecto del tiempo. Bien, entonces, esta ley de Ampère Maxwell o la ley de Ampère generalizada eh, simplemente es la relación que va a existir para un campo magnético que no se mueve, es por eso que aquí no hay ninguna diferencia de flujo respecto del tiempo, eh, y una corriente eléctrica que no va a variar respecto del tiempo. Entonces, eh, esto se podría ver de cierta forma como si el campo eléctrico que varía con el tiempo va a producir eh, un campo magnético. Es simplemente eso. ¿Ya, compañeros? Es la forma más sencilla que hallo en este momento para poder explicarles esta parte, ya que es simplemente eso. Pasemos a lo que sería la ecuación diferencial y con eso ya concluiríamos las ecuaciones de Maxwell. Entonces, hacer cruz B es igual a mu sub 0j más mu sub 0e derivada de E respecto del tiempo. Bien, entonces, compañeros, ya hemos explicado las cuatro ecuaciones. Nos falta explicar esta última en su forma diferencial. Bien, esta ecuación nos explica que si existe un conductor por la cual va a circular una densidad de corriente, sabemos que la densidad de corriente va a ser en este caso J, este va a provocar o va a crear la aparición de un campo magnético rotacional alrededor del alambre. Y el sentido en el que va a apuntar simplemente va a ser el mismo sentido que está apuntando nuestra densidad de corriente, es J. Entonces, estas son las cuatro ecuaciones, las cuatro en su forma diferencial y las cuatro en su forma integral. Espero que si es que entra en su examen, puedan y se acuerden de poder hacerlo, ya que lo han visto tanto la demostración como el ingeniero, con el ingeniero, y una breve explicación y repaso, si quieren verlo como formulario, si, por así decirlo, de las ecuaciones. Bien, entonces me imagino que no debe haber ninguna duda ni consulta respecto
a esta parte, entonces podemos pasar a lo que serían las ondas electromagnéticas. Bien, entonces vamos a poner de un subtítulo, ondas electromagnéticas. Bien, entonces, una onda electromagnética va a tener una forma de ecuación. Nosotros ya hemos ido viendo que una ecuación se puede expresar de una forma sinusoidal y es algo parecido, similar a lo que ocurre acá. Vamos a hacer primeramente para el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico me lo pueden dar de la siguiente forma. Campo eléctrico E va a ser igual a un E máximo por el seno de K veces X menos omega veces T. Bien, entonces, casi siempre o nos van a dar de esta forma o van a pedir que liguemos esta forma. Entonces, nosotros necesitamos saber que de acá vamos a poner dónde, vamos a explicar qué es cada una de estas nuestras ecuaciones. E simplemente es el campo eléctrico. Hagamos con color negro. E es el campo eléctrico. Emax para nosotros va a ser la amplitud de este nuestro campo eléctrico. Entonces ponemos amplitud del campo eléctrico. Seno básicamente es la función sinusoidal, no hay más que explicar. Ingresemos a lo que sería el paréntesis. K, compañeros, K para nosotros es el número de onda. X para nosotros es la dirección. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. Ya, entonces puede haber esa variación. Entonces, X para nosotros va a ser la dirección. Menos de nada que explicar. Omega, ¿qué sería omega? Omega, desde el curso prefacultativo, nosotros sabemos que es la velocidad angular. ¿Ya que era igual a velocidad angular, compañeros? Muchos me preguntaban en el segundo parcial, ¿a qué era igual omega, compañeros? Omega era igual simplemente a 2 veces pi, la frecuencia. Eso no se olvida. Y t para nosotros es simplemente el tiempo. Bien, entonces, hemos visto lo que es para nuestro campo eléctrico. Tenemos que ver de una forma similar para el campo eléctrico, para el campo magnético. Ya hemos visto para el campo eléctrico, nos falta para el campo magnético. Entonces es de igual forma. B va a ser igual a B veces máximo seno de K veces X menos omega T. Lo único que va a cambiar, ¿qué va a ser? Va a ser las B's. La B desde el primer parcial nosotros sabemos que es campo magnético. Vamos a poner para que no se olviden. Es campo magnético. Y Bmax de igual forma es simplemente la amplitud del campo magnético. Bien, K, X, omega y T no va a variar, así que va a ser igual para ambos. Entonces ya hemos visto la forma
de la ecuación de las ondas electromagnéticas, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Bien, entonces, vamos a ver acerca de lo que sería la velocidad, el campo eléctrico y el campo magnético. Bien, entonces, para esta parte, nosotros nos vamos a graficar lo siguiente. Vamos a graficarnos el eje X, Y y Z. 3 veces vamos a graficarnos esto. Y finalmente acá el último. Bien, entonces, la forma en cómo se va, o sea, esta parte sensible. Vamos a tener este eje de X, Y, Z. Y para nosotros vamos a poner donde sea, vamos a decir que acá va a estar B. ¿Ya? Entonces va a estar acá B. ¿Ya? Muy bien. Vamos a decir también va a estar E y finalmente B. ¿Ya? Entonces, compañeros, esto siempre, pero siempre, acuérdense. Si ustedes se ponen, pueden ponerse en cualquier eje, o si les dan, por ejemplo, supongan que les dicen que en este eje está lo que sería B, siempre, pero siempre, esto acuérdense, en sentido antihorario, es decir, en este sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Tiene que ir de la siguiente forma. Siempre, pero siempre va a ser esto como recordatorio, siempre, pero siempre va a ser B, E, B. ¿Ya? Entonces, si les dan, por ejemplo, la B está en este eje, ustedes, ojos cerrados, hacen un ciclo antihorario y van a seguir esta de acá, B. ¿Cuál le sigue? Este de acá. Entonces, este va a ser E. Lo vamos a poner hacia aquí, va a ir E. Y finalmente, hacia aquí arriba tiene que ir B. El campo magnético. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer de igual forma acá. Vamos a decir, en este sentido va a estar yendo, o hacia este eje va a estar yendo lo que sería B, o V, como ustedes quieran llamarlo. B. Entonces, compañeros, estoy haciendo un monólogo. Alguien que me diga cuál debería ir acá. ¿El campo eléctrico o el campo magnético? Por favor, para ver si me están siguiendo y entendiendo. ¿Cuál debería ir en este eje? ¿Campo eléctrico o campo magnético? Eléctrico. Eléctrico, muy bien. Acá el campo eléctrico y finalmente en el último eje el campo magnético. Y la última posibilidad, que acá está B. Acá, ¿qué debería ir? Siguiendo esto, B debe ir E y finalmente debe ir el campo magnético. Bien, entonces, siempre va a ser así, siempre va a ser B, E, B. B, campo eléctrico, campo magnético. Y eh, es simplemente eso lo que serían las ecuaciones electromagnéticas. Hay también, eh, si no me equivoco, son 6 que vamos a demostrarlo en este momento. Bien, entonces,
No sé si se acuerdan o quieren participar. Esto, bueno, las ecuaciones que vamos a ver se les conoce también como las ecuaciones, perdón, como las ondas electromagnéticas viajeras. Bien, entonces, estas ondas, es por eso que están en un plano, que sería X y Z. B se le conoce como la velocidad de la onda, ¿ya? O velocidad de una onda. Entonces, eh, para nosotros, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de que F es igual a C sobre la A. Esta es la ecuación número 1 y es la principal, la cual se le conoce, ¿ya? Entonces, para poder ir hallando lo que sería eh, más ecuaciones, tenemos que ir armando un sistema y ver la forma de reemplazar estas, ¿ya? Entonces, tenemos, eh, para la primera ecuación, me dice que la frecuencia es igual a c, que sería la rapidez de la onda, sobre la longitud de onda. Aquí ya estamos hablando de ondas electromagnéticas, como hemos puesto de título, ondas electromagnéticas. Bien, entonces la segunda ecuación primordial es la siguiente. Me dice que K es igual a 2 veces pi sobre lambda. Esta sería la segunda ecuación, que es conocida, de donde se parte todo lo que es ondas. ¿Ya? Y bien, aquí ya habíamos visto que era K. ¿Qué era K, compañeros? Es número de ondas. Entonces, ¿cómo podríamos hallar más ecuaciones teniendo estas dos ecuaciones que, bueno, tenemos, ¿no? Entonces, para hallar una tercera ecuación, eh, y todas estas se demuestran, pero vamos a hallar simplemente una, que es que C es igual a omega sobre K. Entonces, vamos a partir de acá, de 1, vamos a decir, de 1, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar lambda, de 2 podemos sacar lambda, y podemos igualarlos. Entonces, me dice que lambda es C sobre F, y de 2, y vamos a llamar 1', y de 2 vamos a hacer lo mismo. Lambda es igual a 2 veces pi sobre K. Este va a ser 2'. Entonces, igualamos. Ecuación 1' es igual a ecuación 2'. Entonces, igualando, vamos a tener C sobre la frecuencia es igual a 2pi sobre K. Habíamos dicho que queremos hallar o queremos demostrar la ecuación que C es igual a 2 veces pi la frecuencia sobre K. ¿Qué era 2 veces pi, compañeros? 2 veces pi, recordamos que era omega, la velocidad angular, omega sobre K. Y finalmente acá ya tendríamos una tercera ecuación de ondas electromagnéticas. Y entonces les había mencionado de que se puede eh, o se tiene diferentes ecuaciones, las cuales se pueden demostrar y, y bueno, para no cansarlos de aburrirlos, porque sé que es un poco aburrido y tedioso esta parte, vamos a ponerlo simplemente directamente las ecuaciones que nos van a servir. Bien, entonces, C también de igual forma es 1 sobre
la raíz de mu sub 0 por E sub 0. Bien, esta sería nuestra cuarta ecuación. La ecuación número 4. Finalmente, vamos a poner dos ecuaciones más. Una que ya hemos visto en el primer parcial y que se le conocía como la ecuación que hace dar miedo. ¿Cuál era esa? Era B es igual a mu por H. Esta nos va a seguir sirviendo y es nuestra ecuación número 5. Y finalmente, lo más importante, ya que es la que me relaciona el campo eléctrico con el campo magnético, es el campo eléctrico va a ser igual a C por el campo magnético. Y esta es nuestra última ecuación que vamos a poner. Entonces, son 6 las ecuaciones que, como ustedes pueden ir viendo, se pueden demostrar. No lo vamos a hacer hoy porque no nos va a servir de mucho, ya que no creo o dudo que entre como pregunta teórica, así que simplemente vamos a tenerlos anotadas para que nos sirva de igual forma como si quieren verlo como formulario y, y ustedes puedan verla cuando necesiten o estén resolviendo ejercicios. Bien, entonces, ya hemos visto lo que serían ondas electromagnéticas, la forma de ecuación. Aquí tenemos las ondas viajeras y las ecuaciones que nos van a servir más adelante. Entonces, vamos a ver algo que es bien, pero bien importante y ya han debido ver y quiero que ahora sí ustedes me respondan, por favor. Vamos a ver qué es el vector Poynting, ¿ya? El vector Poynting. Esto ustedes ya deberían saber de memoria, ya que es una parte bien, pero bien importante. Y hasta aquí tal vez podríamos dejar la clase o tal vez hacer un ejercicio más. Y básicamente eso. Bien, entonces compañeros, ¿cómo que se definía el vector Poynting, por favor? ¿Qué es lo que era el vector Poynting, compañeros? Yo creo que está mal. Poynting. Bien, compañeros, ¿qué es lo que era? Ya, bien, están muy nuditos el día de hoy. Bien, el vector Poynting básicamente es eh, bueno, nos da la dirección y sentido de la propagación de una onda electromagnética. La fórmula del vector Poynting se le conoce como S, ¿ya? S es igual a 1 sobre mu sub 0 E cruz B.
y sus unidades. Es muy importante, no se van a olvidar, ¿ya? Es la siguiente. Entonces, eso es lo que sería el vector Poynting, compañeros. Y bueno, es 1 sobre mi sub 0, campo eléctrico, cruz, campo magnético. Ya. Entonces, no sé, ¿qué más podríamos decir del vector Poynting, compañeros? Es la cantidad de energía que transporta una onda electromagnética. Correcto. Esa es otra de las atribuciones que se le da a nuestro vector, ¿no, compañeros? Es un flujo de energía si queremos verlo así. Bien, entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer esta parte? Ya, entonces, ¿han visto lo que era la intensidad de radiación o lo que es eh, valor medio del vector de Poynting? ¿O no lo han visto? Para no confundirlos. Compañeros, ¿han visto esa parte? Lo dejamos para la siguiente clase y nos vamos a un ejercicio. Ya, bien, ya que no dicen nada, me imagino que han debido ver. A estas alturas, si no me equivoco, el ingeniero ya lo explica. Bien, entonces, eh, se le conoce a esto, como habíamos dicho, el, se le conoce, perdón, como la intensidad de radiación y se le trabaja con el valor medio del vector Poynting, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sucede esto? Simplemente sucede y, bueno, si sucede cuando el vector Poynting, vamos a poner, es medio. El vector Poynting es medio y se le conoce como la intensidad de radiación.
¿Ya? Es una intensidad I. Esto tengan mucho, pero mucho cuidado, no es intensidad de corriente eléctrica. Es una intensidad de radiación. Ya, entonces, si la intensidad de radiación es igual al vector Poynting, tiene que tener sus mismas unidades. Bien, entonces, para que esta intensidad de radiación sea igual al vector medio de Poynting, este debe ser la mitad, un medio, ¿ya? Va a aparecer un medio y sí o sí estos van a formar 90 grados, ya que, por ejemplo, sabemos que cuando tenemos un producto cruz, va a ser E los módulos E por B por un seno. Ya habíamos dicho que tiene que formar 90 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es lo que vale seno de 90, compañeros? Seno de 90, ¿cuánto es igual? Seno de 90. Uno. ¿Ya? Entonces, por eso es que se pide que sea el ángulo que formen sea 90. Entonces, esta intensidad eh, de radiación había sido simplemente igual a un medio de campo eléctrico, campo magnético, sobre mu sub 0. Entonces, esto tenganlo muy, pero muy en cuenta y nos va a servir para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces, esto acuérdense muy bien. Entonces, pasaremos al primer y tal vez último ejercicio del día de hoy para la siguiente semana poder traer más ejercicios y si es que algo me ha adelantado, tal vez hoy día lo ven con el ingeniero y puedan despejar esa su duda, ya que es un poco teórico esta parte. Por eso hemos visto más teoría el día de hoy, porque si bien no me dijeron hasta qué parte llevaron, estábamos retrasados 2 clases, así que deduzco y me imagino que por lo menos han debido poder ver esta parte. Bien, entonces me dice el primer ejercicio. Se desea estimar la cantidad de paneles solares a utilizar en una instalación fotovoltaica necesarias para alimentar las siguientes cargas en el área rural, perdón. Me dice que simplemente vamos a alimentar luminarias. Hay 10 luminarias y cada una consume una potencia de 18 vatios. Se van a utilizar estos focos o luminarias 8 horas al día. Me dice que la instalación se encuentra en el altiplano, donde el campo magnético experimental tiene la ecuación de onda B igual a 1 por 10 a la menos 6 coseno de 5.93 por 10 a la 5x más omega t teslas. Y se ha determinado que la intensidad máxima durante 4 horas diarias en el mes de junio es el mes menos favorable y me dice que asuma una eficiencia de un panel solar del 100% y una superficie de 1 metro cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo podríamos hallar, compañeros? Aquí vamos a poner los datos que me dan, que es esta tablita, y también me da la ecuación de onda, que me dice que B es igual a 1 por 10 a la menos 6 coseno de 5.93 por 10 a la 5x más omega t. Esto está hacia acá. Y sus unidades son teslas.
Entonces, compañeros, habíamos visto en la anterior pizarra la ecuación de onda. Habíamos dicho de que este era el campo magnético, que era igual a ¿qué, compañeros? ¿Esto qué iba a ser? Hemos anotado. ¿Qué era esto? ¿Qué es lo que era eso, compañeros? ¿Se acuerdan? El B máximo. ¿Y qué era el B máximo, compañeros? La amplitud. Correcto, es la amplitud. Entonces lo pondremos. Esto es la amplitud. Habíamos dicho de que iba a haber eh, una función trigonométrica, seno o coseno, no nos importaba. Lo que nos importaba era lo que estaba dentro. Habíamos dicho que era seno o coseno de k veces x. ¿Y qué era k, compañeros? Esto para nosotros sería k. ¿Pero qué era k? Es como esta k que va a estar en, en, en el plano, en el eje k, ¿o no? ¿Qué era k, compañeros? Número de onda. Muy bien, es el número de onda. El número de onda. Bien, ¿hay algo más que me interese de acá? No, ¿verdad? Nada más. Bien, entonces, pondremos acá ya la solución. La solución. Entonces, me dice, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar la energía que va a necesitar nuestra vivienda o lo que sea que va a alimentar nuestros paneles solares. Entonces, siempre va a ser así, de esta forma, ¿ya? La energía que se va a necesitar va a depender de las unidades, de la potencia y de las horas. Es por eso que la energía, sus unidades siempre van a ser watt-hora, ¿ya? Entonces, ¿cuántas unidades vamos a tener? Vamos a tener 10 poquitos o 10 luminarias. Bien, la potencia de cada una es de 18. Las horas que van a estar funcionando son 8 horas. Entonces, haciendo la multiplicación de esto, a mí me salió 1440 watt-hora. Si es que estoy cometiendo algún error, por favor, me lo hacen notar. Bien, ya teniendo una vez la energía, puedo hallar la potencia. La potencia que era igual, compañeros, si he dado la energía debe ser por algo. Era igual a la energía por o sobre qué, compañeros. La potencia simplemente era la energía entre el tiempo. Bien, entonces,
La energía, ¿cuánto es igual? Es igual a 1400. 1440. Bien, ¿en qué tiempo, compañeros? ¿Entre cuánto debo dividir? ¿Entre 8? ¿Estaría bien si divido entre 8? ¿Entre cuánto debo dividir, compañeros? Bien, entonces, en lo que piensan. Bien, la intensidad, por si acaso, va a ser igual, esto ténganlo en cuenta, a la potencia en un determinado área. Ya. Entonces, a esta le llamaremos la ecuación 1. Bien, ahora con esto imagino que él debido entender. Me dice, se ha determinado que la intensidad máxima durante 4 horas diarias en el mes de junio. Bien, entonces, si estoy usando esto de acá, la intensidad, la potencia debo usar con este tiempo, 4 horas. Entonces, va a ser entre 4. Entonces, la potencia me va a dar igual a 360 vatios. Entonces, es igual a 360 vatios. Bien, entonces, tiqueamos, potencia tengo. La intensidad tengo, creo que no, el área tengo, esto no tengo. Entonces, ¿puedo alear la intensidad? Claro que puedo alear, puedo poner acá aleando y la intensidad es esto de acá, por si acaso, compañeros. Entonces, la intensidad había sido igual a un medio de ¿qué? De EB sobre mu sub 0. Bien, entonces, ¿tengo lo que sería E? No tengo. ¿O me han dado alguna ecuación con E? Con el campo eléctrico no tengo. Pero tengo esto de acá. Y les había dicho que es la ecuación más importante. E es igual a C por B. Entonces, reemplazo. B por B me da B cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. Bien, entonces, C y mu sub 0 son constantes. C, por si acaso, es 3 por 10 a la 8. B es algo que tenemos acá. Es la amplitud. 1 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Dividido entre 2. Mu sub 0. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Bien, entonces, poniendo en nuestras calculadoras la intensidad, simplemente había sido 119.37. Ya hemos dicho que las unidades son patio sobre metro cuadrado. Entonces ya tengo acá, vamos a decir, P, I en la ecuación 1. Reemplazando esto, vamos a tener que el área había sido igual P es 360 sobre
119.37. Entonces, el área habría sido igual a 3.02 metros cuadrados. Vamos a decir que esto se asemeja a 3. Esto es 3 metros cuadrados. Entonces, me dice acá, asumo una eficiencia de un panel solar del 100% y una superficie de 1 metro cuadrado. Entonces, con rojito, me dice que en 1 metro cuadrado hay un panel solar. Panel solar. Entonces, multiplicando 3 por 1, como respuesta, vamos a poner que se necesita 3 paneles solares. Y esta sería la respuesta. Bien, entonces, compañeros, ¿hay alguna duda o consulta respecto a la solución de este ejercicio o no hay ninguna duda? ¿Qué es lo que dicen, compañeros? No, Auxi. Ya, muy bien, entonces, me parece que tenemos un muy buen avance para el día de hoy. Entonces, les estoy mandando la asistencia del día de hoy, esperando que se haya entendido la clase. No sé qué ha pasado, están un poco, no hay participación. Espero que sea porque se está entendiendo y los ejercicios son fáciles y no porque se están perdiendo. Ya, entonces, compañeros, por favor, anoten su nombre en el formulario y nos veríamos el siguiente martes. Auxi, disculpa, el formulario no acepta respuestas. Volverlo a cargar la página debería estar aceptando normal. ¿Me confirmas, por favor? Ahora sí, Auxi, gracias. Ya, listo. Entonces nos veríamos la siguiente semana, compañeros. Cuídense mucho. Hasta la siguiente semana.